De todos los países de América Latina, Ecuador es la única que tiene una experiencia de radio. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Mientras tú vayas. Si la música te mueve, tú siempre estarás musicando. Musicando, música contemporánea del Ecuador. Hola a todos y bienvenidos a Musicando, Música para Andar, el programa de música contemporánea del Ecuador que compartimos con ustedes todos los jueves por la tarde. Musicando llega a ustedes a través de Flaxo Radio. Recuerden que pueden descargar el audio de este programa visitando la página flaxoradio.es. Yo soy Federico Rossi, son las 4:11 de la tarde. Hoy es 30 de noviembre de 2017, estamos en vivo. Y en este programa, bueno, estaremos en compañía de Edgar Castellanos. Él es el fundador de una de las bandas más icónicas del rock ecuatoriano, Mamá Vudú, que además hoy se presenta en el Museo del Rock, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Escuchemos enseguida algo de Mamá Vudú y Inmersión, sí. Vamos a escuchar Inmersión y volvemos. Es la superficie de un día perfecto.
Estamos musicando, escuchábamos Inmersión de la banda Mama Voodoo y justamente esta tarde estamos en compañía de Edgar Castellanos, fundador de la banda, una de las bandas, decíamos, legendaria del rock ecuatoriano. Hola Edgar, bienvenido. Federico, muchas gracias por el recibimiento, gracias por las palabras y sobre todo gracias por el espacio, que esto es lo que más se necesita como para difundir un poco más de ideas aquí en esta sociedad. Bueno, eso tratamos, ¿no? De poner nuestro granito de arena. Bueno, empecemos diciendo que coincide que justo hoy en la noche, precisamente a las 9 de la noche, Mama Voodoo se presenta en el Museo del Rock. Esto es un bar que queda en la Giacomo Rocca y Bosmediano. Queda a la vuelta del Consejo Electoral. Del Consejo Electoral, sí. Y bueno, vuelven a tocar a los años, ¿no? 5 años, sí. A los años, sí. Pero bueno, empecemos. Capaz que ya son preguntas que te han hecho ya 1000 veces, pero bueno, Mama Voodoo nace en 1992, ¿no? Sí, más Cuéntame o un menos. poco cómo es proceso. ¿Cómo fue el proceso? Sí, de la manera que todo el mundo empieza, ¿no? Yo venía a estudiar de diseño gráfico acá en Quito y venía ya tocando en bandas colegiales en Ambato y cosas muy, muy chiquitas que se hacían. Ya tenía ganas de hacer algo un poco más formal, si cabe el término, por lo menos algo que suene, y obviamente aquí en Quito yo veía más posibilidades que en Ambato, y entonces empecé a buscar gente con quien tocar. Entonces aparecieron unos amigos que era un poco más de la movida más hard rock de Ambato. Yo era un entusiasta más bien del new wave, del rock latino, me gustaba el hip hop, yo estaba un poco más como en otro espacio ahí, ¿no? Entonces yo era como medio mal visto en el mundo rockero en Ambato. Porque eras muy suave, ¿no? Sí, claro, oía música gay. Entonces, Muy claro, bien, yo oía electrónica y cosas así, en mi banda del colegio tocábamos Depeche Mode, por ejemplo. Entonces era como, usábamos teclados, se nos burlaban los rockeros. Entonces éramos como un poco la burla, y claro, yo igual tenía otras ideas, ¿no? Siempre estaba como que inquieto en eso de qué hacer, y más por la necesidad de tocar. Estos amigos míos dicen, bueno, toquemos, enséñanos tus canciones. Les enseñé mis temas que eran más cercanos al punk y cositas así como que eran también bastante ingenuas, inocentes, pero que ya habían absorbido un montón de música que yo escuchaba, porque lo que sí un poco me jacto es de haber tenido la oportunidad, y gracias a mis padres, de haber oído muchísima música de todo tipo desde que nací prácticamente. Entonces eso me daba un bagaje como que si no de conocimiento erudito, pero sí como de absorción, sobre todo en la adolescencia, de mucha información. Claro. Sobre todo venía en esos años el rock latino, el rock sudamericano, que venía con una fuerza brutal, o sea, se había logrado tomar los medios de comunicación, que era un poco como el error del sistema, ¿no? Porque hasta ese momento era prácticamente inconcebible que el rock se cante en español, que haya rock en nuestros países, en nuestros pueblos, sobre todo, era como que inconcebible. Estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Finales de los 80, entonces yo un poco subido en ese entusiasmo generacional quería hacer algo parecido, entonces tenía todo ese bagaje. Entonces empezamos a tocar y enseguida tuvimos chance de tocar en algunos bares. Yo creo que por esos amigos, Franz Córdoba, Alex Manterola, ellos estaban más ñecosos, más vividos, andaban en los bares, había unas movidas, conocían gente, me arrastraban a mí con ellos, yo era menor que ellos, entonces iba por ahí. Y esos años fueron muy bonitos y duros también, bueno, creo que todo el tiempo, todos estos años han sido muy duros y ha sido complicado, claro, porque pero lo chévere era el guerrear, pues, o sea, estar ahí buscando todos los espacios posibles para poder hacer la música, tocar, mostrar lo que estábamos haciendo y divertirnos y pasarla bien. Entonces un poco como que ese fue el inicio, ¿no? Y ya en el año 94, 95 empezamos a grabar, ya vimos que había cierta recepción de la gente, receptividad hacia lo que estábamos haciendo. La formación en ese momento, ¿cómo era? Era bajo, Franz Córdoba, batería, Alex Manterola y Edgar Castellanos, voz y guitarra. Ya. ¿Y Roger y Casa en qué momento? Roger y Casa son más tarde. Bueno, primero Álvaro Ruiz. Ya. Álvaro Ruiz entra ya el año 94 a la batería y le reemplaza a Alex. O sea, eran un trío en ese un trío, sí, un trío punk básicamente. Claro. Y entra Álvaro y entra también
otro guitarrista, bueno, seguíamos experimentando con las formaciones también, eso a mí también ha sido una cosa que siempre me ha gustado, es como variar no ser muy estático con los formatos, ¿no? Entonces siempre dejar abiertas ciertas cosas porque eso enriquece mucho el sonido, te da oportunidad también de estar con otra gente y eso. Entonces, Roger entra más tarde, en el año 97, 98 un poco, sale Franz Córdoba, por ya un poco como, yo creo que ya habíamos acumulado un poco de tensión también porque habíamos grabado un disco que era más un demo que un disco que se llama Estación Polar, grabamos en el año 95, era muy costoso sacarlo en disco, lo sacamos en cassette inicialmente, entonces fue un proceso un poco duro en ese sentido de chocar todo el tiempo con la ausencia de espacios, la cuestión mediática muy escueta, muy básica. Entonces eso también yo creo que produjo un primer desgaste en la banda, ¿no? Entonces Franz salió porque él quería también hacer otro tipo de música, terminó fundando la banda Misil, y siguieron pasando gente, estuvo otros guitarristas, Jorge Flores, etcétera. Bueno, un proceso ahí un poco como de transición. Entonces yo un poco como que la banda se paró hasta ver qué pasaba, y yo le conozco a Roger en Ambato. Él estudiaba diseño y empezamos a trabajar, a hacer algunas cosas juntos, a tocar la guitarra más que nada, así como solo puro divertimento, callejero, así, alcohólico. Entonces yo le enseñaba mis canciones, le hacía, era como mi curador básico, que le decía, oye, estoy haciendo estas canciones. Entonces empecé a hacer cosas como que eran pensadas para otra cosa que no era Mamá Vudú. Menos punk, un poco más ambient, por decirlo así, más indie. Y empezamos a tocar, coincidíamos mucho en gustos musicales, entonces empezamos a tocar los dos juntos, solos. Y entonces en ese momento, como había una crisis en la banda, le dijimos a Álvaro, estoy tocando con el Roger estas canciones, al Álvaro le gustaron mis canciones, ¿qué hacemos? Hacemos otro grupo. O sea, año 96, 97 me parece que era. Entonces el Álvaro dice, no, sigamos como Mamá Vudú, y seguimos tocando como Mamá Vudú. Y seguíamos ya, y mucha gente le chocaba, porque a veces nosotros al principio tocábamos en diferentes lugares, o sea, tocábamos desde conciertos punks, hardcore, así, de barriales, hasta en bares, o por aquí en discotecas, qué sé yo, teníamos como un rango amplio. Y cuando empezamos a tocar estas canciones un poco más como siniestras o post-punk, ya a muchos no les gustaron, entonces había problemas en los conciertos, etcétera. Pero esa etapa también sumó al asunto de nuestra búsqueda, ¿no? De darnos cuenta de que podíamos reinventarnos y hacer lo que nos daba la gana. Al final no dependíamos de nada, ni de un mercado, ni de un contrato, entonces podíamos hacer lo que queríamos. Y eso nos dio la libertad de seguir experimentando, y así es como llegamos a... Bueno, primero con Roger grabamos un disco, grabamos todavía en cinta, ¿no? Increíble. Grabamos un demo básicamente que se llama Estación Polar, que terminó siendo parte del catálogo de Mamá Vudú. Entonces hicimos eso que es bien experimental, muy indie, muy low-fi, pero fue justo, ahí estaba concentrado en lo que pasaba en ese momento con nosotros. Y de ahí sí ya fue un proceso como de, bueno, vamos a ver que sentémonos bien, hagamos las cosas un poco más arriba, más profesionales, etcétera, buscando esto, y empezamos a grabar, ¿no? Grabamos el Luna Lombriz ya para el año 99, que es como un disco icónico de la banda, porque es como que se destapa un poco el sonido que estábamos experimentando, además que grabamos en un estudio casero, pero profesional, de los hermanos, ya me olvidé el nombre, de los hermanos de Tercer Mundo, los Felipe y... No, Jacome. Felipe y Juan... Jacome. Jacome, y que fue... Terán son los Contravía. Claro, los Jacomes del Tercer Mundo. Claro. Y ellos, claro, con una visión de otro tipo, desde el pop, también pusieron ahí una cosa, ¿no? Claro, y con nuestro caprichito de no tocar con bajo, que claro, es una postura nuestra estética, pero siempre, que ingenua. Para dar una idea de experimentar, ¿no? Sí, yo creo que lo que queríamos también es un poco como zafarnos justo de esto de los formatos, de ese tipo de cosas, mucho como ingenuamente también, ¿no? Porque sabíamos que estábamos quitándole carne
al esqueleto, o sea. Claro. Pero también nos permitía como decir, bueno, o sea, qué chucha, no pasa nada, o sea, estamos haciendo lo que queremos, o sea, ya te digo, un aspecto ingenuo y amateur de nuestra parte, pero que refleja lo que precisamente defendemos nosotros, ¿no? Una postura con la música que va más allá de cualquier cosa que te digan las fórmulas, que te digan los manuales, etcétera. Queríamos como experimentar más que nada. ¿Cómo era hacer música en esos años? Tú que, bueno, estamos hablando del 92, hace 25 años, y justo hoy, ¿no? 2017, esta noche, Baba Voodoo se presenta en el Museo del Rock. Es decir, hay por lo menos tú, Edgar, tuviste un camino constante dentro de la música. ¿Cómo ves la diferencia entre hacer música en los 90 y ahora? Tú, por ejemplo, ahora me dices, claro, que ustedes trataban de romper un poco con los esquemas preestablecidos. ¿Crees que actualmente esos esquemas ya no existan, o de pronto con toda la ola de músicos yaceros que salen de las universidades, más bien esos esquemas se han más bien fortalecido? Sí, o sea, por supuesto, hay adentro de la música, ¿no? Digo, hay una restauración conservadora dentro de la música que tiene que ver mucho con el mercado. La globalización lo que ha impuesto es una fórmula o fórmulas que ya han sido asimiladas y han sido probadas y han sido absorbidas por la masa y han sido homogenizadas por Hollywood. O sea, es una cosa así, y que tiene que ver mucho con la cultura norteamericana. Y obvio, nosotros también venimos de aprender de eso, pero ahora yo creo que hay como una hegemonía de eso que es muy dura de romper. Entonces yo creo que también eso es interesante, porque eso también yo creo que puede provocar una cuestión de rupturas, o sea, una búsqueda también para gente que igual, aunque salga de la academia, tenga también una cuestión de rebeldía. Pero yo creo que este status quo está relacionado tanto con el mercado, porque simplemente vende la idea de que la música es una profesión más. Y nosotros, yo te digo, desde el amateurismo, desde la ingenuidad, ¿no?, de lo que quieras verle, nosotros más bien hemos tratado de ir más allá de eso. O sea, sí, la música puede ser una profesión, la música necesita rentabilidad, el músico necesita comer, etcétera, todo bien. Pero hay que ir más allá de eso, hay que salirse de la idea estática del mercado y del capitalismo, y entender mucho que la música es la verdadera red que nos une como seres humanos, ¿no? Es un lenguaje que sirve para compensar las falencias del lenguaje verbal, que sirve para conectarnos a otro nivel, psicológico o psíquico, como le quieras decir, pero intrínseco en el ser humano, genéticamente ventajoso para la supervivencia. Y eso se ha perdido esa visión, se ha perdido esa mira, se ha perdido el instinto. A medida de que la academia o Hollywood impone sus normas, eso se va perdiendo y termina siendo simplemente el objetivo, un espectáculo de evasión y de consumo de lo más básico, como si fuera comida rápida. Entonces, lo que veo diferencia es que en esos años, por lo menos románticos, nosotros veíamos la idea más allá de justo de probarnos a nosotros mismos, que podíamos ir más allá de ciertas cosas. O sea, que te digan en los bares, no, aquí no puedes tocar rock si no es covers. Cantan sus propias canciones. Pero es que eso pasaba, imagínate, y hasta ahora que pasa eso. Y la gente asombra, tienen canciones propias, no puedes, y en español, no, y rock, no, están locos. O sea, imagínate eso, ¿no? Entonces, y peor cuando ya nos oían. Entonces, imagínate que nosotros conseguíamos que nos dejen tocar antes de que se abran había unos striptease, unos table dance en la zona, y nosotros lográbamos que nos dejen tocar antes de que abran. O sea, abrían para un público que iba a oírnos tocar, tocábamos en el escenario con el tubo ahí. Se acabó el show y todos afuera y entraban pero ahí era donde nos dejaban tocar. O sea, ese tipo de situaciones vivíamos. O sea, bien underground. Bien underground. Y desde luego en conciertos de punk underground, que tenías que llevar tu propio amplificador, cosas así, que era bien heavy, ¿no? Y esa, o sea, justamente, ¿cómo era la respuesta del público
frente a la actitud musical de ustedes, ¿no? Es decir, de presentarse con una propuesta diferente, rompiendo esquemas, porque al final el rock en sí trata de eso, claro, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, el único rockero de aquí es el Jaime Guevara, Ajá, ¿no? claro. El más grande Que va de más todo, allá, o sea, todo eso. toca con una guitarra de palo y de cuerdas de nylon, pero es más rockero que todos juntos. Sí, por supuesto, yo creo que... O sea, es una cuestión de actitud, ¿no? Que durante los años 80 se acaba de asimilar el rock ya a un nivel como global y comercial, ¿no? Y eso demostraba su efectividad estética, ¿no? Vendible, o sea, se comercializó. Pero también demostró que la idea del rock iba más allá de la cuestión netamente musical, sino era más bien una postura ante la vida que decía, yo puedo ser un músico no asalariado, yo puedo hacer las canciones que a mí me den la gana, yo puedo hacer, y se venden, porque eso es lo que decían los ingleses, los gringos, claro, claro. O sea, esa es la postura rockera de a de veras, ¿no? Sanguinolenta, así como que decía, tirado en el piso, estoy borracho, drogado, pero mis canciones son las canciones que yo hago y que me salen del corazón, y lo que yo digo, y a la gente le gusta. Entonces nosotros veníamos de absorber todo ese romanticismo, ¿no? De la postura de que más allá de tocar bien o mal o de haber tenido ciertos privilegios, podías decir lo que querías y conectarte con la gente. Era auténtica. Exacto. Entonces cuando eres auténtico la gente lo ve. Claro. Entonces, y además que había una atmósfera de excitación por todo el advenimiento del rock alternativo. La imposición un poco de MTV, que también creo que fue un error en el sistema, como que se les fue de las manos, no entendía que iba a pasar eso. Claro, de hecho la bloquearon. Claro, y a la final los 90 fueron la última gran ola del rock. Claro. Y no ha vuelto a pasar nada de eso. Claro. Con el advenimiento del internet, imagínate, o sea, obviamente ahora tienes muchas posibilidades de escuchar música y la música se ha convertido como en un elemento más que está ahí. Permanentemente, casi como abrir la llave del agua y cae la música y ni siquiera tienes noción de lo que cuesta, noción de lo que significa y de dónde viene, ¿no? Entonces, eso no pasaba en los 90s. Cada cosa que veías en la radio, cada cosa que veías en la tele, atesorabas. Entonces, a veces pasaba esto, sobre todo, que influyó mucho en mi generación, de que tenías que encontrabas una canción que te gustó en la radio, por ejemplo, y te quedaste con eso, y te sentabas en MTV a ver todo el día hasta que salga el video. Sí. Y gracias a ese ejercicio conocías otra música. Claro. Entonces ese tipo de cuestión abría la cabeza a la gente, ¿no? Entonces nosotros empezamos a organizar nuestros propios conciertos e invitábamos a bandas de hip hop, invitábamos a bandas de electrónica, bandas de metal. Entonces era un caos excitante, o sea, la gente era así como súper entusiasta. Los chicos lo que querían es eso, más allá del pogo y de la violencia física, lo que querían era justo eso, como encontrarse en un momento yo digo que era como que presentían que eso no iba a volver a pasar, eso, que el mundo iba a cambiar de una forma drástica y este romanticismo tenía que mutar a otra cosa, y en eso es lo que estamos tratando de encontrar, de capturar de nuevo ese romanticismo, como les llames, esa ingenuidad, y llevarle a otro lado, que yo creo que es el transportarnos o aceptar que la música tiene que ser llevada más allá del estatus de arte, sino a otra forma de entenderlo, y eso también nos va a dar otra visión también incluso mercantil, ¿por qué no? O saber cómo puede funcionar la música para sostener al músico, pero de una manera que pueda transformarnos y transformar a la gente, ¿no? Estamos con Edgar Castellanos de Mamá Vudú. Antes podemos escuchar, a ver, ¿cuál habíamos escogido? Espuma Negra. Espuma Negra, para mantenernos en la onda. Mamá Vudú. Sí. Entonces vamos a escuchar Espuma Negra. ¿De qué disco es? ¿De Luna Lombriz? No, ese disco es el Aeroclub que sacamos ya en el año 2001, que también es como un disco bastante conocido. Claro. Ajá. Listo, entonces vamos con Espuma Negra y volvemos.
lugar se desenreda entre tus labios. Hoy quiero robar el aire caliente de este lugar para flotar sobre la ley y entre las nubes saborear. Fuerza ancestral, abrázame. Y aunque no quiero escapar, líbrame del mal. Entre tus manos soy cañaveral. Entre la roca soy ardiente brasa y rencor. Ya no más las llamas ardientes de este lugar. Se desenreda entre tus labios. Hoy quiero sentir la arena caliente sobrevolar los cafetales junto a ti y entre las nubes voltear. Fuerza ancestral, abrázame. Y aunque no quiero escapar, líbrame del mal. Entre tus manos soy cañaveral. Entre la roca soy ardiente brasa y rencor. Regresamos con Musicando, música para andar. Seguimos con Edgar Castellanos de la banda Mama Voodoo. Son las 4:38 de la tarde de hoy jueves 30 de noviembre del 2017. Estábamos conversando sobre este tema polémico, pero digamos que complicado de la realidad musical ecuatoriana en general, ¿no? O sea, por ejemplo, adentro del mundo musical existe el concepto de bandas independientes o de la movida independiente. Pero aquí en Ecuador, ¿cuál es la movida dependiente? Porque en realidad uno dice, ok, yo me quedo en la movida independiente porque quiero expresar o no quiero estar atado a esquemas, a ningún tipo de mercado. Ok, y del otro lado, ¿qué hay aquí? A mí me parece que igual, o sea, si quieras enfocarte en vender, entre comillas, pero ¿a quién vendes? Claro. O hay un mercado. Claro. Yo veo que de pronto, conversando con el Alex Alvear la semana anterior, decíamos, industria no hay. No hay industria. No. ¿Cómo la ves tú? Yo lo que creo es que tenemos que inventar nuestra propia industria. Es así de simple. Si le quieres usar esos términos
económicos. Claro, mercantiles. Sí. El asunto es que precisamente recae mucho todo el tema en la formación del público. Y ahí es donde entramos nosotros y otras bandas, que es lo que hicimos en los años 90, 2000. Es mucho sacarnos del aire por activar espacios y sobre todo por dialogar con la gente. Y también motivar a que haya medios de comunicación que puedan difundir lo que estábamos haciendo. Entonces, todo ese proceso, aunque yo no le llamaría industria, pero generó algo. Tanto así que nosotros somos de las pocas bandas que podemos seguir vendiendo discos. Pero eso ya, bueno, digamos que es precisamente por algo específico, un momento específico de la historia. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay una crisis económica, yo me acuerdo que 40 años de crisis económica. Pero también estos vaivenes. ¿Qué peor crisis económica del 99, 2000? Nosotros atravesamos eso, claro. Y ahí es cuando nosotros decidimos empezar a grabar, o sea, claro. Fue como una urgencia, justo como para pelear con todo lo que estaba sucediendo. Ahora es distinto porque es muy difícil invertir en una grabación, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez hay que volver a pensar de otra manera esto para quién tocas y cómo generas una fuente de ingresos. Entonces, digamos que en pasado esta forma de pensar que tenemos de que que la música existe en los discos. Esta idea del famoso eslogan de el disco es cultura, que no es verdad. Es un eslogan nada más de eso. La música está en otra parte. La música no es aprehensible, no se le puede comprimir. Y el problema es esto de que se sigue pensando que el disco es la única forma o una de las pocas formas de sostener un mercado. Entonces precisamente ahí es donde recae justo el reto de volver o buscar nuevas formas de acercarnos a la gente. Y ahí es donde entra nuestra inquietud también como gestores culturales. Especialmente el Álvaro y yo hemos estado más metidos en cuestiones de buscar espacios. Quito Fest es uno de las cosas que hemos tratado de hacer y llevar adelante precisamente por esta carencia de espacios y buscar la formación del público, ¿no? Pero más allá de la formación del público, el diálogo entre la gente, el saber que un poco que llegar a entender que incluso las subculturas, las clasificaciones son cosas impuestas desde el ángulo mercantil y que el público puede zafarse de eso y disfrutar la música de una manera mucho más abierta. Puedes disfrutar muchos géneros de música, puedes incluso plantearte la idea del pop de otra manera. O sea, sí, o sea, el pop puede ser, la música puede ser popular, comprensible masivamente, pero si lo haces del corazón. Ahora lo que sucede aquí es mucho que se busca las radiofórmulas o hacer un poco el ridículo en los medios de comunicación masivos para tener audiencia, incluso antes de que oigan tu canción. Porque vos aprendes la televisión claro. Y ves unas chicas ahí guapísimas y te quedas viendo un rato ahí, va a ver qué onda tocan. Claro. Salen ahí maquilladas con guitarras y dices, oh, ¿qué son? Nunca oíste canción porque se pasan entrevistando y hablando de cualquier banalidad. Claro. Y cuando oyes la canción dices, no, cambia esta cosa porque no. Entonces te das cuenta cómo funciona, ¿no? Entonces primero buscar que haya una masividad visual, una aceptación visual, un morbo alrededor de eso, y de ahí la música. Claro. Entonces ese tipo de fórmulas son, aparte de que no funcionan bien. No son auténticas para nada. No permiten que haya una expansión de la cultura, que es lo que yo llamo más allá del núcleo hegemónico, ¿no? Claro. Salirse de eso. ¿Por qué es necesario esto? Porque en esos márgenes, en esa expansión, en esa búsqueda, ahí están respuestas para nuestra problemática, no solo como músicos, no solo como artistas, sino cómo nos comprendemos como sociedad. Claro. Ahí encontramos soluciones, en los márgenes. Tú estuviste eres parte de los gestores de lo que es el Quito Fest. Sí. Este año justamente fue la primera vez en que el Quito Fest se cobró. Ajá. O sea, ¿cuáles fueron los resultados en el sentido? Porque había la polémica de decir, wow, ahora ya nadie va a ir, que está muy caro, ¿no? Que de un lado, ¿no? Los que dicen, no, es que la cultura tiene que ser gratis y accesible para todo. Los otros decían, no, pues que el músico tiene que comer, hay que acostumbrar a la gente a que los espectáculos también sean pagados, etcétera. ¿Qué respuesta tuvieron tanto del público que asistió, del evento en sí, las críticas que vinieron después? ¿Cómo fue? El evento en sí salió bien.
pero no fue la cantidad de gente que esperábamos. Hubo muchos problemas, yo de mi parte estoy consciente, hubo problemas del precio, hubo problemas de falta de un poco como de alianzas y cosas así que se hicieron mal, pero fue empezar de cero. Entonces fue tampoco a nosotros también fue una novatada para nosotros, porque nosotros veníamos de este otro proceso del que te hablo. Nosotros ¿cuál es el problema de la gratuidad? Sí, la gratuidad le jode un poco al músico porque la gente se mal acostumbra. Pero si no hay gratuidad, o sea, la gente, no estamos viviendo en un proceso cultural ya establecido. Estamos recién empezando una cosa identitaria. O sea, poniendo las bases como para lo por supuesto, vendrá, y el rock, el hip hop, el reggae, qué sé yo, un montón de ritmos y de tendencias no han sido, peor en los años 90, a principios de siglo, eran difíciles de escuchar, eran cosas que no podías entender porque no había, si había músicos que lo hacían, no habían espacios. Y este tipo de cosas de que te digo, de justo del espacio cultural, necesitan espacios subvencionados. Y eso implica gratuidad, eso implica enseñar a la gente. ¿Por qué? Porque no hay medios de comunicación masivos que estén enseñando estas cosas. Ahora, han pasado 15 años del Quito Fest. Y claro, ahora en cambio se nos reclama que por qué hicimos las cosas gratis, mal acostumbramos a la gente, etcétera, etcétera. Pero nosotros ya teníamos la idea habíamos planificado 5 años antes cambiarnos la fórmula. Pero no es que no nos atrevíamos, no encontrábamos el ángulo exacto para hacerlo. Y yo creo que y ya llegó el momento. Llegó el momento, pero todavía no lo sabemos cómo hacer. Yo creo que hay que entender un montón de dinámicas y yo nunca he dudado de que el Quito Fest ha sido un espacio interesante para la gente y todo eso, pero también tiene que evolucionar. Entonces es muy difícil si es que, a ver, primero aclarar que el Quito Fest es realizado por una empresa privada, por una fundación privada, no es estatal. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es convocar, congregar, aliarnos con empresa privada y empresa pública, hacerles entender la problemática del espacio público justo para que nos apoyen. Con la crisis y todo eso ha decaído. El Estado ya no quiere solventar ningún tipo de cosas o ha bajado la forma de entregar fondos, etcétera, y básicamente nunca han tenido una visión clara acerca de las políticas culturales. Entonces, pelear con eso ha sido muy difícil porque todos los años tenemos que hacer entender a un burócrata qué es lo que estamos haciendo. Y no entienden porque dicen, no, pero el trabajo... Además son burócratas que se alternan. Y se van cambiando todos los años. Claro. Y cambian leyes, y cambian normas, y cambian el reglamento. Entonces, año a año es toda una aventura. Entonces, resulta que a la final te dicen, no, pues si lo que ustedes están haciendo es algo que deberíamos hacer nosotros. Y nosotros, obvio. Ese es el problema. Ese es el problema. Dice, no, pero entonces si tenemos que hacer eso nosotros, mejor hacemos nosotros. Y nos llevamos de la gloria y el triunfo y las banderas son nuestras. Hagan. Entonces ahí va y hace el municipio sus festivales, el Estado sus festivales. No va mucha gente porque no saben cómo hacerlo realmente. Entonces no es cuestión de poner una tarima y decir fiesta para el pueblo. Pero en todo caso que lo hagan y está súper bien. Está súper bien que lo hagan. O sea, ahora vemos cómo las fiestas de Quito van a estar plagadas de pop y música de todo tipo. Me parece súper bien. Pero no hay espacios donde precisamente haya este debate, este diálogo. Donde hay una atención alrededor de la oferta cultural. O sea, donde haya gente que diga, esto también hay. Estos músicos ecuatorianos también hacen eso. O músicos internacionales. Claro. Entonces, ese es el problema fundamental. Y ahí es donde entra la gratuidad. La gratuidad no debería ser solo circo. O lo masivo y lo que se ve en televisión, etcétera. Sino justo dar oportunidad a que haya un espacio de tensión y de diálogo, ¿no? Claro. O sea que para el próximo año, entonces, seguirá. Mira, te cuento una cosa. ¿Sabes por qué hacemos este concierto? Lastimosamente los conciertos que estamos haciendo de Mamá Vudú están dentro de unas circunstancias adversas y tienen que ver con esto. ¿Por qué? La fundación en la que trabajamos, el Quito Fest, está quebrada, no tiene fondos, debemos plata por todas porque nos fue mal con el Quito Fest y estamos recaudando fondos de todas partes. Y este concierto lo hicimos para conseguir fondos para la fundación. Entonces, un poco se nos salió de los planes porque nosotros no teníamos los planes para tocar de nuevo con Mamá Vudú. Pero para que veas, estas son las circunstancias en las que estamos. Y esperamos que el festival siga, pero yo te digo, yo estoy consciente y me autocritico y de todo, de que tiene que adaptarse y hacer
hacer evolucionar, ¿no? ¿Dónde le ves el problema principal? ¿En la cuestión organizativa o en la cuestión de público? Yo no quiero culpar al público. El público es el que recibe las ofertas. El público decide a la final. Pero hay un montón de factores. Entonces son un montón de factores que se combinan. Primero, la cuestión económica. El público escoge muy bien en lo que se gasta $30. Claro. O sea, y si es que ya ha visto Café Tacuba, si ya ha visto Sepultura, dice, no, me voy a gastar esto para ver tal vez a Testament, que no les vi cuando vino al Quito Fest, les voy a ir a ver la próxima semana. Un poco eso, ¿no? Por un lado. Segundo, el problema de la cuestión ya organizativa como tal. Aquí es difícil montar un show masivo. Aparte de lo costoso que es, hay muchos limitantes de permisos, de los mismos espacios, son complicados. Esto también complica las cosas, encarece los costos. También hay factores ya netamente culturales. O sea, de cómo se está moviendo la cosa. La gente tiene ciertas expectativas por ejemplo, de que venga acá Radiohead. Viene a Colombia y a Perú, no viene a Ecuador. ¿Por qué no viene a Ecuador? ¿Por qué no viene a Ecuador? Y culpan a todo el mundo. El público culpa a todo el mundo. Pero seguramente si tuviera que montarse un show de Radiohead aquí en el Ecuador, sería súper costoso. Serían las entradas tan caras como en Chile. Para la cuarta parte de un público que no ha sido expuesto a ese tipo de música, que no viene de un desarrollo industrial dentro de la música alternativa. Entonces es muy difícil montar un show aquí, entonces de ese tipo. Entonces esa expectativa del público le hace como que cuando lanza un cartel aquí un festival dice, pero no viene radio. Ay, que no viene Nirvana. O sea, claro. Entonces eso provoca también desánimo en el público, ¿no? O sea, es como, quisiera algo más top, más como que venga de arriba de las... Y eso tampoco es así de simple, pues si hay una oferta cultural, la gente también pierde un poco el interés, porque no hay medios de comunicación que difundan y eso. Pero, de todas maneras, el Quito Fest ya es algo que se viene dando desde hace 15 años. 15 años, sí. Bueno, significa que de todas maneras le siguen apostando, ¿no? Claro. Tienen esperanza a que en algún momento ya se establezca. Sí. Yo creo que si lo volvemos a hacer, vamos a tratar de hacerlo de otra manera, un poco más flexible y más pequeño, no sé. Hay que buscar soluciones, ¿no? De diferente tipo. Claro. Creo que sí hay que apostarle un poco a que ya no sea gratuito, porque sí, cuando empezamos no había tantos festivales gratuitos, ahora hay muchos festivales gratuitos. Eso provoca también este desgaste de la gente que pasa con las bandas nacionales. La banda nacional sale, tiene un ascenso y de repente empieza a tocar en todos los festivales y aparece en 3 festivales al año gratuitos en Quito y ya. Entonces la gente hace un show pagado y dice, no, pues voy a esperar, le iban a tocar en algún festival gratis y ahí les voy a ver. Entonces claro, ahí es cuando empieza a afectar la gratuidad. Pero las bandas tampoco no ponen sus límites al respecto, ¿no? Entonces dicen, no, voy a tocar en todo lo que... O sea, claro, te pagan $2,000-3,000, qué sé yo. Y obviamente por la necesidad le apuestas a eso, pero empiezas a perder, empiezas a quemarte en un medio tan limitado, ¿no? Pero yo creo que están cambiando las cosas, ya se empieza a hacer una dinámica más amplia. Ciudades pequeñas como La Tacunga, Ambato, qué sé yo, Riobamba, empiezan también a descentralizar la cosa, ¿no? Entonces ya las bandas empiezan a irse para provincias, ya se desprecia menos a la provincia también, porque pasa mucho de eso de que se cree que no pasa nada en las ciudades pequeñas, etcétera. Entonces yo creo que eso se va motivando, se va moviendo un poco mejor. Bueno, o sea, es bueno tener la actitud positiva siempre, ¿no? Sí. Bueno, me contabas que tienes un proyecto alterno, digamos, a Mama Voodoo, se llama Niebla FM. Vamos a escuchar algo de... No, lastimosamente no traje nada de eso. Lo que no es de Mama Voodoo que Árboles podríamos poner, que es de Costa Fría, que es, en cambio este es un proyecto también que es un poco más extravagante, que me decidí hacer. Estoy trabajando en eso, es lento esto, tampoco no tengo ningún apuro, pero tiene más que ver justo con el acercamiento a la gente desde otro punto de vista de lo que estábamos hablando. Este es un proyecto que hice basándome en la idea de hacer una banda sonora para un videojuego. El videojuego es la historia de los sonoristas, que son una especie de arqueólogos sónicos que buscan en la chatarra y en los desechos de
después de la decadencia de la civilización, Ya. y encuentran soportes magnéticos con fragmentos de sonidos de otra época y empiezan a tratar de hacer un puzzle sónico. Qué bien. Y esa es la idea del videojuego, ¿no? Ya, qué bien. Entonces, claro, pero porque me costaba hacer el videojuego y hice la banda sonora primero. Ya. Pero todo esto está muy ¿Es un inspirado. videojuego producido acá? Estoy haciendo eso ahorita, desarrollando el videojuego. Estoy tratando de conseguir los fondos para... ¿Eso es producto de hacer. algún vuelo? Es más como justo una necesidad creativa relacionada con esto de cómo acercarte al público, ¿viste? O sea, como a ver, no puedo sacar, ¿para qué voy a sacar un disco? O sea, no tiene mucho sentido ahorita invertir no sé cuántos miles de dólares de sacar un disco. Prefiero invertirlo en hacer esta historia y tomarlo como casi un poco con humor al asunto y decir, bueno, pongo este videojuego, desarrollo esta idea y toco con los sonoristas. Claro. Nos declaramos sonoristas y no músicos y hacemos este collage que tiene más que ver con influencias nuestras personales, estéticas de otro tipo. Entonces, por ejemplo, era un pretexto también para mío personal de mezclar ideas como de la balada romántica europea de los años 70 con música industrial y electrónica. Entonces, me parecía que era interesante. Entonces, pero la idea, el guión, digamos, era esto de los sonoristas, la historia de los sonoristas y Costa Fría, que es como este mundo Qué bien. apocalíptico, Qué bien, distópico. qué bien. Bueno, escuchemos entonces Árboles y volvemos. El viento que corre se calla, los árboles fingen paciencia en medio del río que canta. Todo lo que somos es nada, se arrastra en el agua cansada, como los fantasmas del alba que huyen de la madrugada. Quisimos torcer el camino, llevarnos el oro y el vino, y estamos en medio del río, jugando otra vez como niños. Y aunque nos queda poco por andar, de nuestro lado está el buen temporal y el frío que huye y se escapa, nos deja abrazados y libres hacia atrás. Volverá el miedo de los que se esconden, el miedo de los que se esconden hacia atrás.
se arrastra en el agua, cansa como los fantasmas del alba que huyen de la madrugada. Escuchábamos Árboles de, ¿cómo se llama el proyecto? Costa Fría. Costa Fría. Bueno, continuamos aquí en Musicando, Música para Andar, el programa de música contemporánea del Ecuador que compartimos con ustedes todos los jueves por la tarde. Nos escuchan a través de flaxoradio.es. Recuerden también que si tienen algún comentario o alguna sugerencia pueden escribirnos a flaxoradio@flaxo.edu.es. Nos encuentran también en Facebook como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter como @flaxoradio. Seguimos con Edgar Castellanos, entre los fundadores o el fundador de Mamá Vudú. Edgar, mirando a la escena, al panorama actual musical, ¿cuáles son los proyectos que te llaman la atención o cuáles consideras digamos las bandas que te gustan o que sean más representativas o ¿qué te llama la atención? Hay un montón de cosas realmente, o sea, cada vez escucho cosas más súper bien hechas, jovencitos haciendo música súper interesante. Me parece que por lo menos se entiende que precisamente la ausencia de mercado o de industria le permite a muchos músicos tener mucha libertad para hacer ciertas cosas. También veo lo otro, ¿no? Mucho como tratar de acomodarse a ciertos parámetros del mercado, que es normal y comprensible dadas las condiciones de la globalización y todo eso. Pero sí, a mí, por ejemplo, siempre he estado muy relacionado con la música electrónica local. Entonces yo, en general, lo que más oigo es música electrónica. Me parece que es donde se están haciendo cosas más, digamos, un poco más experimentales o se prueban más cosas. Entonces, siempre un poco me resalta para mí ese tipo de cosas. Entonces he visto también todo el ascenso de Nicola Cruz, por ejemplo, y de otros artistas ecuatorianos que están ya girando en el mundo y todo eso, y me parece súper lindo, súper bien. Son cosas que deberían haber pasado hace tiempos. Y también que se abra un poco la idea de la cuestión identitaria, no como un cliché de postal, sino un poco más como una evolución, saber o entender de que lo que estamos haciendo, cada músico provoca un cambio o un giro dentro de la cuestión de identidad. O si no, imagínate si la música inglesa solo fuera música celta. Claro. O sea, los nuevos clichés de la música inglesa son la música electrónica, lo más avanzado. Claro. Por ejemplo, ¿no? Por darlo. O si la música norteamericana solo se quedara en el blues, o la música irlandesa, country, o el country. Claro. No, o sea, la identidad de una región, yo creo que está dado justo la medida que se vaya regenerando, ¿no? Claro. Que vaya pasando cosas y evolucionando. Aquí, en cambio, lastimosamente, mucho de lo que sucedió en los años 70, 80, el ascenso de la radio FM provocó si no la muerte, no porque no murió, pero sí el deterioro de mucho de la cultura local. Entonces toda la música que se le llamaba música nacional terminó mucho siendo como cultura B, o sea, no sé, claro, de baja categoría. Claro. Que no tenía que ser bueno, expuesta. De hecho, tú que eres uno de los principales exponentes musical de los 90, en esa época era así, ¿no? O sea, no solo musical, pero bueno, en la música también se reflejaba ese punto de vista generalizado de que lo de afuera era bueno y lo de aquí no. Claro. Tanto que después con los años llegaron las varias campañas de Consumo lo Nuestro, del Sí se puede. Exacto. Realmente muy triste, ¿no? Súper triste. Porque, claro, ¿y por qué no se va a poder? No, claro. Bueno, y ¿crees que haya cambiado ese punto de vista? O sea, haya mejorado la percepción de lo nuestro. Hay una intención, o sea, cuando yo hablo es chistoso porque hablo con gente que a veces no está involucrada en la cuestión cultural, o sea, digamos, gente común y corriente, por decirlo de alguna manera, y te dicen, no, yo sí escucho tal o cual cosa. Es como que hay se fuerza, ¿no? Pues me voy a obligar a oír esto para ver si me gusta. Claro. No, yo sí he escuchado. Entonces sí hay una propensión a eso. Yeah. Hay lastimosamente el 1 por 1, el reglamento es como súper raro, porque sí ha dado espacio, sí ha generado ciertas cosas, pero muchas radios
en vez de buscar una oportunidad en eso, lo que han hecho es cerrarse. Incluso hay radios ahora que ya no ponen música, solo pues se cortan uno por uno. Y se hacen radios de deporte y de charlatanería y etcétera. O si no, ponen la música ecuatoriana a las 2 de la mañana. Mira que antes había un reglamento, yo te digo porque vengo de familia de radiodifusores y entiendo bastante de esto, aparte de mis estudios como comunicador, entiendo muchas de estas cosas. Por ejemplo, antes ya había un reglamento que era si no era el 1 por 1 era era el 30% de programación. Y en las radios te ponían a la madrugada, te ponían la música nacional. Entonces, está relacionado en nuestro inconsciente, por ejemplo, prender la radio a las 6 de la mañana y escuchar San Juanitos. Era como, es la hora de la música nacional. O sea. Entonces, ya te digo, o sea, los medios que hicieron, la radio FM sobre todo, y la televisión a color, intentaron matar la música nacional, no lo lograron. Pero sí pasó eso, mucho de que se quería como, era justo por la época petrolera, ¿no? La clase media empieza a ascender, esto es un problema sociológico de ¿cómo se llama? De subir de estatus. Y la clase media dice, no, la radio FM ahora se escucha música internacional, ¿para qué voy a oír las otras cosas que se ponían en la radio AM? Claro. Entonces, eso deterioró mucho la percepción por lo menos de mi generación. Sí. Cuando yo tenía 16 años, yo quería oír rock ecuatoriano y no encontraba, entonces por ahí encontré Mozzarella y me quedé peinado porque era rock progresivo y decía, no puede ser que haya una banda, y grabaron discos. Y claro, promesas temporales que tenían ya, trataban de compensar este bache cultural, ya integrando cosas más de identidad latinoamericana, ¿no? Nosotros, en cambio, éramos súper frívolos en ese sentido, entonces casi rechazamos la cuestión de identidad local, más yo creo que por una consonancia generacional, ¿no? Que pasaba justo por esto del rock, de asumir el rock primero. Decíamos, no, ¿para qué? Pasamos toda la infancia y la adolescencia escuchando, si no música nacional, escuchábamos trova, escuchábamos folclore argentino y toda la cuestión socialista que vino con eso, música andina, pop y cosas así rarísimas. Claro, al fin llegó el rock en español. El rock cuando vas justo a la adolescencia dices, no, cojo el rock porque ya mis viejos ya... Claro. Quédense con su bolerito, quédense con su guitarreada. Sí. Después, pero vuelve. Exacto. Claro, después del ciclo ahora, cuando dices, no. Ahora ya, eso digo, yo también que, viví los 90s y empecé musicalmente en los 90s, siento ahora que hay por lo menos una aceptación totalmente diferente en cuanto a la propuesta local. Precisamente eso, porque cuando ya pasas de por lo menos te hablo de cuestión personal, pero sé que mucha gente se identificará con eso. Pasé esta novelería, por decirlo así, del rock, primariamente, precisamente porque es lo primero que aprendí. Y empiezas a decir, no, pues, tengo que definir, yo tengo otras cosas adentro mío que no son solo eso. Entonces, tengo una cultura súper amplia de cromáticas, cosas de música, la misma lírica. Entonces yo cuando empecé a hacer canciones, me salían cosas que decía, eso es la Mercedes Sosa que vive en mí. Claro, sí. Los chalchaleros que viven en mí, ¿no? Entonces, totalmente, claro. Y el pasillo y ese tipo de cosas empiezan a brotar. Entonces, dices, no, pues, esa cosa no le puedo apagar. Eso es lo que me va a diferenciar. Obvio, claro. Y ahí empieza de nuevo. Entonces, por ejemplo, yo con mis proyectos otros, sobre todo, como Mamá Vudú ha sido como otra cosa. Pero, por ejemplo, con Niebla FM, que es de electrónica, ahí sí me dejo llevar. Y voto. Por ejemplo, yo tengo un montón de samples de música latina y de música nacional y se me salen, así como te digo, más espontáneamente. Y si bien no es una búsqueda, es más bien como un encuentro. Es como saber que está ahí, que me voy a topar. Y eso es, yo creo que es importantísimo, sobre todo por las nuevas generaciones. Aquí tenemos exponentes de las nuevas generaciones que se acercan a la música directamente o indirectamente. Es decir, cuando uno va a estudiar música, claro, es importante que aprenda el arte, pero tiene que también aprender a ser artista. Claro. Entonces, a escuchar su voz interior y que brote eso, sin que ese lado académico lo frene o lo trate de controlar. Más bien, el arte es un brote expresivo primario. Entonces, claro, de ahí la capacidad,
la capacidad académica musical sirve para embellecerlo un poco. Es que es hermoso. Yo admiro mucho a los chicos, cómo pasan años estudiando, sobre todo en las escuelas de jazz, que es increíble, pero y cuando dices, pero el jazz no era eso, ¿no? O sea, el jazz era de la calle y de los suburbios, era una cuestión súper como underground Claro. y una gran revolución, ¿no? Claro. Y ahora es la nueva academia. Eso es lindísimo, todo bien. Pero yo no he podido nunca tener la disciplina para estudiar eso. He estudiado armonía, he estudiado canto, pero es súper difícil para mí. Pero no importa, la propuesta artística, sin embargo, sigue siendo hermosa. Claro, o sea, se busca también, ya te digo, también ha sido un planteamiento de mantener esta cierta ingenuidad con respecto al arte. ¿Por qué? Porque te permite justo apreciar el error. Claro. A veces el error, cuando estás tocando, concentrado en tu técnica, el error es lo que hay que matar, ¿no? Maldita sea, tengo que repasar más. Pero de repente ese error te lleva a otro lugar. Claro. Y ya no es error, es precisamente Como tu decía identidad. Frank Zappa, decía, ya un error repetido 2 veces ya es arreglo. Claro. Entonces ya se queda. Exactamente. Se Y a veces queda. ese error te lleva por otros caminos, porque son sugerencias de tu inconsciente que te están diciendo algo, ¿no? Claro. Y lo que te decía, por ejemplo, con las letras, ¿no? La misma armonía, ¿cierto? Cuando empezamos a tocar sin bajo, yo empecé a estudiar armonía, porque decía, tengo que haber una compensación aquí. Claro. Y toda esa cuestión de la verticalidad en la partitura, Claro. y era como que me abrió la cabeza muchas cosas, pero también era como que me desbarató. Dije, no, se pueden hacer más cosas con esto. Claro. Y los arreglos con guitarra y jugar un poco con las síncopas, qué sé yo, con un montón de cosas que son técnicas, Claro. que sí me dieron cierta habilidad, pero era porque yo intuitivamente sabía que podía hacerlo, Claro. de alguna manera, ¿no? Claro. Que haya quedado bien o no, ya es otra cosa. Bueno, a ver, tenemos saludos, Javier. Saludos para Rubén Espinosa Galarza. Rubén, ya no hay entradas, Rubén. Sí, él... Para el martes. Fernando, saludos. Ya, Fernando Arroyo Avilés, saludos para... ¿Cómo? Póngale, en serio. Ya vamos a poner Incendialo Todo también. Bueno, estos dos amigos, saludo para ellos. Ellos se contactaron también porque querían saber si es que de pronto pueden tener entradas. Y justamente Edgar dice, o sea, todo está agotado. Súper difícil, casi no le dejan Pero que entrar a mi bueno, novia. ya, qué bien. O sea, significa que hay bastante aceptación. Mamá Vudú todavía mueve bastante público. Tanto me dices que El martes se una va. nueva fecha, sí. Ya están vendiendo entradas, más bien que se pongan pilas porque ya se está vendiendo. Entonces, Para el martes. Para el martes. Ok, Ajá. ahí mismo. ¿Misma hora? Sí, igual. Ya, a las 9 de la noche. Claro que... bueno, hoy es jueves, mañana también es trabajo, entonces los que se vayan bueno, estamos en fiesta. Ya también, empezaron las fiestas y, claro, ya estamos en y el fiesta. martes es un desmadre. Uf, que no sé cómo claro, se- martes es 5 de 5 diciembre. de diciembre. Wow, qué bien, excelente. Bueno, entonces capaz que te caemos Ojalá. el martes. Ya. Javier, mandamos entonces Incendialo Todo y lamentablemente después volvemos para despedirnos. Deberíamos tener un programa de por lo menos de unas 3 horas. Por porque- mí encantado, me gusta hablar mucho de mí mismo. pero bueno, o sea, vamos a tratar de aprovechar obviamente la disponibilidad de Edgar Chévere. y sobre todo de lo interesante de los temas, porque además Edgar abarca no solo la cuestión musical, sino también la cuestión de gestión cultural que es interesante y polémico. Vamos a escuchar entonces Enciéndelo Todo y volvemos. Yo te
Invéntalo tú. Se acabó la canción. Bueno, regresamos con Musicando, música para andar. Lastimosamente, en esto son las 5:17 de la tarde. Se nos acabó el tiempo, pero bueno. Queda abierta la invitación para cuando estés nuevamente por... tú estás viviendo en Ambato, ¿no? Sí, yo estoy viviendo ahorita en Ambato, tratando de buscar una vida mucho más sosegada. No lo logro, pero... No, yo encantado de venir, ya te digo, no, lo que decía de hablar de mí mismo era un chiste, pero sobre todo lo que me gusta, y esta es mi cruzada personal, es hablar de la música, porque hay mucho sobre qué hablar y sobre ideas de lo que precisamente de buscar soluciones para que la gente se integre mejor a la música y nos saltemos un montón de ruido y de estorbo que existe alrededor de la música, ¿no? Sí, no, y obviamente que mejor que conversar con los directos protagonistas de que hicieron la historia, porque de hecho, tú, ¿cómo ves la posición? Porque decíamos, vuelvo a mencionar el Alex Galviar en el anterior programa, con él decíamos que nadie es profeta en su tierra ni en su época. Ajá. Entonces, yo veo que ahora muchas bandas como Mamá Vudú, Sal y Mileto son consideradas ya leyendas, ¿no? Uh-huh. Pero en su época, capaz que no tanto. Sí, mira, como están haciendo este documental, que por cierto ahora estamos haciendo, bueno, no directamente Mamá Vudú, sino el director David Holguín, haciendo un crowdfunding para sacar el documental Estación Polar, que más que hablar sobre Mamá Vudú, habrá justo esta época de los 90 y del inicio de todo esto. Y él dice, ¿no? En el documental dice que Mamá Vudú es una banda que siempre fue menospreciada y que debería ser más reconocida. No sé, no sé hasta qué punto es relativo, tal vez nosotros mismos decidimos que sea así, ¿no? Tal vez nosotros decidimos escoger un camino de baja exposición precisamente para no caer en esta tentación del consumismo. Claro, pero de pronto fue de baja exposición en esa época, pero tú ves ahora que, mira, claro, te presentas en un bar y no hay entradas. Ya no hay entradas y tienes que abrir otra fecha. Entonces, significa que de pronto llegó ahora, sí, lastimosamente atrasado, sí, pero llegó el reconocimiento. Yo que soy, humildemente te digo, yo acepto esto, me siento agradecido, porque a la final yo recuerdo de niño haber estado tirado con mi guitarra en el piso diciendo, yo quisiera ser una banda de culto y tal vez una leyenda. Estoy viviendo el sueño. Claro, el sueño bien del alcohólico, del niño alcohólico. Qué bien. No, sí, totalmente. Bueno, lastimosamente decíamos nos quedáramos mucho más tiempo, pero tenemos que irnos. Incluso Edgar tiene que irse justamente a la prueba de sonido, entonces ya creo que está atrasado. Entonces, nada, le dejamos ir y sin antes invitándolo nuevamente. Cuando estés aquí por Quito, muchas gracias, nos avisas y aquí las puertas del programa están siempre abiertas. Y incluso cuando tengas nuevo material musical, decíamos Niebla FM, tu proyecto de música electrónica. Estoy a punto de sacar algo que está medio interesante. Perfecto. Hay que molestar para que me ayuden a pasar algo. Seguro. Y agradeciéndoles igual el espacio, yo más bien para servirles, estos espacios son los que tienen que prosperar. Gracias a Edgar Castellanos. Entonces, todos al concierto de Mamá Vudú esta noche. El martes. A las 9. Y bueno, los que no han encontrado entrada, el martes también. Martes, ¿qué fecha? 5 de diciembre, festejando Quito de la mejor manera, con un concierto de rock en el Museo de Rock, que queda en la Giacomo Rocca y Voz Mediano, a la vuelta del Tribunal Supremo Electoral, que ahora se llama Consejo Nacional Electoral. Ajá. Sí. Bueno, amigos, nuestra próxima cita con Musicando será para el siguiente jueves. No sabemos todavía quién será el invitado, porque hay algunos que todavía no nos confirma 100%, pero como siempre será uno de los exponentes de la historia de la música ecuatoriana. Javier, ¿para cuándo podremos tener el reprise? ¿Domingo será? Ya, domingo 8 de la noche van a tener el reprise en la programación de streaming de Flaxo Radio, pero recuerden que ya el video se va a subir a YouTube y claro,
Exacto. Sí, visitando la página de Facebook van a tener el reprise inmediato, ya después de cuánto tiempo, desde que se termine el programa ya lo pueden volver a escuchar y compartir a través de la red de Facebook ¿cuál es la página de Facebook? A ver, ya se me perdió. Flaxo Radio Ecuador es la página de Facebook. Bueno, en Twitter estamos como @Flaxo Radio. Y visitando la página flaxoradio.es pueden descargar el programa en cualquier momento. Ok. Me dice Javier por interno que vamos a estrenar nueva página web desde la próxima semana. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces la próxima semana esperemos seguramente el próximo programa vamos a tener más detalles al respecto. Nos despedimos con una última canción. Puma Negra creo que querías oír tú. Sí, ¿cuál era la otra de...? Canción de cuna puede ser. ¿O Dulce Altar? ¿Qué prefieres? Dulce Altar, que es más rockcito. Sí, vamos con Dulce Altar ya para mantenernos en la onda Mama Voodoo y de aquí vernos todos juntos en el concierto. Nos vemos la próxima semana.